La soledad en la calle es sentirte invisible ante el mundo. La otra parte de la soledad es estar lejos de tu familia, de tu país, y sientes impotencia. Yo tuve que estar en la calle y salir en la calle porque simplemente la persona, la señora, no quería que estuviera en el piso. Siendo una conocida de muchos años, en ese momento no tenía documentación ni nada y obviamente no te van a dar un trabajo. Estar en la calle, que aparte de que te sientes sola, sin hablar con nadie, hay momentos que te quedas hasta como en shock y quedas mirando qué es esto, qué pasa, por qué me está pasando esto. Te enfermas lógicamente porque no tienes un techo, algo calientito, una camita, algo que arroparte y ya. Llega un momento que no sientes que no te importa nada, te da todo igual. Si te ves fea, si te ves bonita o no te ves, o sea, nada. Llega un momento que no te importa nada de ti. Cuando llegué al albergue de San Juan de Dios, me encantó todo, el personal administrativo, las trabajadoras, excelente. Una atención que tú dices, wow, hasta te quedas chiquitita porque dice, o sea, no hayas que hacer porque es una atención como que tú sientes y ves el cariño de cómo te tratan o cómo te están hablando, ¿no? Y ya había momentos que me ponía a llorar porque se me salían lágrimas, de verdad, de ver tantas cosas que de repente que pasaste tantas cosas feas, malas, y viene alguien, te habla así bonito, sea hombre, sea mujer, y tú dices, wow, ¿qué pasa aquí? ¿Entiendes? Te extraña. Ahora estoy en un piso compartido, San Juan de Dios también, atendida por las educadoras, y bien porque te sientes segura. En San Juan de Dios encontré una familia, de verdad que sí.